Nos encontramos aquí para estudiar una semana más de la Palabra de Dios y es una semana que va a ser intensa porque vamos a hablar sobre la Pascua, la primera Pascua que se celebró en la historia, en el mundo, y qué implicaciones tiene eso para nosotros. Sin embargo, antes de poder continuar, yo quiero externar mi agradecimiento a todas las personas que estuvieron apoyándome y a mi familia en este momento de dolor que pasamos la semana recién pasada. Ha sido mucho el cariño que hemos sentido, tanto de aquellos que escribieron un comentario como de aquellos que pudieron acercarse a nosotros, y damos gracias a Dios por la gran familia que tenemos en todo el mundo y también por la esperanza que tenemos en Jesús de que muy pronto Él vuelve por segunda vez, y eso nos motiva muchísimo. Así que muy agradecidos con eso. Hoy hemos vuelto para poder continuar aprendiendo de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos guía, fortalece nuestra esperanza y nos permite mirar el futuro con la perspectiva de victoria, esa victoria que Jesús ya ganó. Así que me gustaría hacer una oración para poder comenzar nuestro estudio de este día. Querido Padre, estamos muy agradecidos por tu palabra. Nos muestra ya a través de estas historias que sucedieron en el pasado qué viene hacia el futuro y cómo podemos prepararnos de cara al momento crucial que estamos viviendo y que se avecina también. Permítenos tener un corazón dócil y no seguir las pisadas de Faraón. Más bien, ayúdanos a escuchar tu voz. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para este día, Pastor Niperla, hay algunas cosas que me llaman la atención de lo que vamos a estudiar hablando de la Pascua. Y una de ellas es el hecho de que justamente al terminar la última plaga que estábamos viendo la semana pasada, la plaga de la oscuridad, hay dos cosas que me parecen interesantes. Una, que Faraón mismo sentencia a Moisés de que nunca más la vuelva a ver porque podría ser el final. Pero otra, que esos 3 días de oscuridad son de alguna manera un último llamado de Dios para la reflexión de el Faraón y del pueblo. Y justamente por ahí me gustaría comenzar, porque la pregunta que tengo es, ¿por qué Dios incluso hasta ese momento dice, miren, todavía les voy a dar tiempo para pensar, porque lo que se avecina no es nada fácil? Sí, bueno, antes que podamos continuar, hermano Gerson, gracias por estar con nosotros. Yo sé que en el calendario uno dice pasó una semana a otra semana, pero en el corazón realmente es algo que no se puede olvidar jamás, pero que tenemos la esperanza, y precisamente lo que compartimos aquí de la palabra de Dios, que también nos llena, nos alienta, y sin embargo nosotros sabemos que somos humanos y hay dolor humanamente, pero estamos orando, hermano Gerson, y que Dios pueda continuar fortaleciendo a la familia. Bien. Bueno, como usted lo mencionaba, la lección de esta semana es una historia intensa. Hemos visto cómo las plagas van incrementando en el alcance del daño que están haciendo estas plagas, tratando de hacer efecto en el corazón rebelde del Faraón. Y sin embargo, entre más se incrementan estas plagas, más endurece el Faraón su corazón. Hay un pensador, bueno, un filósofo estadounidense de hace algunos siglos ya, muy conocido con algunas frases, Emerson, Ralph Waldo Emerson, más bien. Él decía que no hay historia, sino que lo que hay es biografía, y que cuando nosotros leemos lo que se llama la historia, en realidad es el relato de lo que las personas han hecho. En el libro de Éxodo nosotros encontramos un personaje, por supuesto Dios es el personaje principal, pero hablando de los seres humanos, Moisés es una figura, y algunos dicen esta es como la biografía de Moisés. Esta es la biografía de Moisés. Encontramos otros personajes, el faraón, que indiscutiblemente tiene aquí un papel, porque era la persona que tenía la capacidad de poder cambiar la suerte del pueblo de Dios, pero que sin embargo no quiso. Dios
se le apareció a través de sus siervos, a través de las señales. Dios trató con él personalmente, llegó y le tocó el hombro personalmente, pero Faraón no quiso escuchar, no quiso obedecer. Y yo pienso que antes de pensar que este asunto de las plagas es un juicio, es un castigo de Dios, más bien debemos verlos como actos de misericordia. Sí. Y sabe, hermano Gerson, muchas de las plagas Moisés estaba anunciando, especialmente al principio, que iba a suceder para que el faraón viera que esto no era una casualidad, una coincidencia. Bueno, dijo que iba a llover, pero ya, eso pues siempre sucede. No, él anunciaba específicamente, y cuando Faraón le pedía específicamente que orara por él y que clamara a Dios, creo que no lo comentamos la semana pasada, pero algunas veces Faraón hasta decía, sí, mañana oren por mí, retardando esa decisión que él tenía que tomar. ¿Cuántas veces nosotros decimos, sí, yo sé que tengo que ser salvo, sí, yo sé que tengo que cambiar, pero mañana, hoy todavía voy a seguir de esta manera? Pero bueno, el faraón no quiere aceptar, Dios trata con él, y luego algunas de las plagas ya Moisés no le anuncia, simplemente las plagas suceden. Pero ahora que venimos a la 10ª plaga, o castigo de Dios, juicio de Dios, por lo que el faraón en realidad estaba haciendo al pueblo de Dios, ahora sí hay anuncio, ahora sí hay un anuncio. Porque como dice, incluso está mencionado en nuestra lección ese versículo, Amós 3:7, sí, no hará nada el Señor sin revelar su secreto. Amén. Porque Dios está advirtiendo, y es como que dice, mira, voy a hacer esto, prepárate, cambia, cuídate, voy a hacer esto, pero el propósito de Dios es para darnos oportunidad de arrepentirnos, que precisamente a mí también me llamó la atención ese aspecto, que la plaga de tinieblas que precedió a esta futura plaga, a la 10ª plaga, tenía ese objetivo, sí, porque dice, nadie se movió de su lugar, todo el mundo tuvo la oportunidad de reflexionar, de pensar en su vida, de ver qué había sucedido. A veces estamos muy distraídos, sí, a veces estamos muy distraídos y estamos tan ocupados, sabemos que hay cosas que no están bien, pero las acallamos con otras cosas que hacemos y seguimos ahí con nuestra vida. Pero imagínense 3 días. Yo creo que hace, unos años, cuando experimentamos el cierre por lo del COVID, fue también una buena oportunidad. Las familias se reunieron ahí, hablaron, conversaron, sucedieron cosas buenas. En algunos otros casos, pues eso también dio oportunidad para otro tipo de situación, pero da chance, da oportunidad. Incluso Dios mismo hará eso, si lo vemos proféticamente, sí, hacia el final del tiempo, escatológicamente, al fin de todo, el milenio tendrá ese efecto en Satanás mismo y sus ángeles, pero ahí no van a ser 3 días, no, sino que Dios sabe que necesita tanto tiempo después de hacer tanto daño, 1000 años, donde Satanás mismo va a reflexionar en la obra que ha hecho, y parece que eso va a hacer efecto en su corazón. Pero aquí vemos que el faraón no está escuchando, y me gustaría que viéramos las 5 cosas que Moisés le dice a Faraón que van a suceder. Vamos al libro de Éxodo, el capítulo número 11, y vamos a leer a partir del versículo número 4 hasta el versículo número 7. Dice así: dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia. Ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Muy bien. Noten ustedes aquí, Moisés le dice al faraón
ya es la última oportunidad que tendrá de hablar con él. Moisés le dice, hablando las palabras de Dios para él, porque no era Moisés, Claro. era Dios. Dice, yo me voy a hacer presente, va a morir todo primogénito. Le está anunciando. Yo no sé si Faraón tomó esto, bueno, con burla en su momento, dio una sonrisa como, sí, ¿verdad? Pero morirá todo primogénito. Noten que le dice que no habrá distinción entre clase social, aún entre los animales, Sí. aún entre los animales. Luego le dice, habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto. Le anuncia el llanto que sobrevendrá, pero luego le aclara y le dice, pero en Israel, ahí en la tierra de Gosén, no va a morir ni siquiera, dice, un animal, ni siquiera un animal de los primogénitos. Entonces luego le anuncia el versículo 8, que no lo leímos, lo vamos a leer. Dice, y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió, dice ahí el texto, muy enojado de la presencia de Faraón. Muy bien, y entonces le anuncia que finalmente entonces le iban a dar la salida al pueblo de Israel. Noten ustedes, todo esto está anunciado con anticipación. Sí. Dios no está actuando en secreto y que la gente diga, ¿por qué está sucediendo esto? Y eso es bien importante. Nosotros debemos saber que Dios siempre es justo y misericordioso. Amén. Y esto es impresionante porque recordando algo que ya hemos estudiado anteriormente, cuando vamos hacia el final en Apocalipsis, y se destacaba, usted nos ayudó a ver más claramente eso en ese estudio recién pasado, las personas que ven al Cordero y a Dios saben quién viene porque ya se ha anunciado. Pero me llama la atención un aspecto acá, pastor, en la última parte de este texto dice, y salió muy enojado Moisés, aunque no dice ahí, pero era Moisés, y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Es curioso porque en realidad casi nunca vemos a Moisés como reaccionando ante las cosas, pero ¿qué pudo haber llevado a hacer que Moisés se sintiera tan airado que al final de decirle todo lo que le dijo y quizás al ver, como usted decía, la sonrisa burlona o el desdén de Faraón dijera, bueno, ya hice lo que tenía que hacer y pues ya está en sus manos, que salió así, enojado? Bueno, como yo mencioné ahí usando una frase de un poeta estadounidense, en realidad aquí vemos varios aspectos de la vida de Moisés porque incluso anteriormente aquí en el capítulo 11, el versículo 3, habla otra manera como el pueblo también miraba a Moisés y me gustaría hacer la conexión. Claro, Éxodo dice, capítulo 11 y el versículo 3. y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Muy bien, uno se pregunta, ¿por qué a Moisés no le pasó nada? Sí. ¿Por qué él estuvo yendo? Porque no era fácil llegar ante el monarca mundial de ese tiempo y decirle, mira, las aguas se van a convertir en sangre, mira, va a pasar esto y están sucediendo. ¿Qué le costaba al faraón deshacerse de Moisés, verdad? Como hay dichos por ahí, ¿qué le costaba al faraón deshacerse de Moisés? No le costaba nada, no le costaba nada, pero de alguna manera Dios puso una protección. Recuerdo también la historia de Martín Lutero, fue otro de los reformadores que no murió a pesar del impacto de la obra que él hizo. Él no murió a manos de sus enemigos porque Dios lo preservó en una manera providencial. Dice que aún los cortesanos del faraón, Sí. del faraón lo tenían en estima. Recordemos que ellos eran supersticiosos y eran místicos. Y entonces ellos dijeron, no, Moisés tiene un nivel de magia que nosotros no hemos alcanzado. Y sea por la razón que sea, ellos tenían cierto respeto y ahora Moisés se da la oportunidad de reaccionar ante el faraón y se salió muy molesto, muy enojado, porque aquí no se menciona ninguna reacción de faraón, Sí, ¿no? No le dice nada. Me imagino que él se quedó pensando, bueno, ¿será cierto? Ya vinieron ranas, ya vinieron piojos por aquí, ya pasó de todo, ¿será cierto? No sé Sí. cuál fue en ese momento la
la reacción corporal del faraón, no lo sé. Pero la Biblia nos dice, o no nos dice, más bien de algo que él haya dicho en ese momento, pero de Moisés sí. Sí. No nos dice del faraón, pero de Moisés sí. Moisés salió muy molesto, porque Moisés dice, qué persona más testaruda, ¿verdad? Sí. Y de paso, no es la única ocasión, aparte de una que leímos al principio en el libro de Éxodo, más adelante nos damos cuenta que Moisés, aunque era el más manso de toda la tierra, tal vez vamos a lograr analizar eso, pero también tenía su carácter, Sí. y tenía su carácter y se refleja en estos momentos así. Pero ¿por qué estaba molesto Moisés? No porque no lo estaba escuchando Faraón a él, estaba molesto por la anticipación de lo que vendría al pueblo de Egipto, por la testarudez de su líder, quien era el faraón. Creo que Moisés se puso a pensar en Sí. todas esas vidas que se pudieron haber salvado si tan solo el faraón hubiera escuchado. Y aquí hay una lección, hermanos, que todas aquellas personas que Dios ha dado la oportunidad de liderar, de estar sobre un grupo, recordemos cuán importantes son las decisiones que tomamos, que no solo nos afectarán a nosotros, sino también a los demás. Y ahora, pastor, aquí hay un tema que definitivamente es un tema amplio y de hecho tomamos casi un trimestre para estudiarlo, y es el tema de la justicia y el amor de Dios, que se ven manifestados incluso acá en esta última plaga que estamos apenas introduciendo. Y eso me lleva a una pregunta. Dios puede perfectamente equilibrar su amor y su justicia porque Él es perfecto. Sin embargo, de este lado nosotros, en este mundo contaminado por el pecado, a veces pecamos de extremos, o somos muy duros y rígidos para aplicar la ley, o finalmente somos tan amorosos que nos hacemos de la vista gorda, decimos, para no señalar ningún error y ningún pecado que pueda estar ahí. ¿Cómo podríamos nosotros aprender a vivir el equilibrio, y siendo que para nosotros es prácticamente imposible lograr el equilibrio? ¿Cómo podemos vivir de la mejor manera para reflejar el carácter de Dios en medio de las injusticias que hay en el mundo? Bueno, realmente es un tema bien importante, porque sabe que hoy es bien común que nos convirtamos en jueces de lo que otras personas hacen, y los condenamos y ya los mandamos a la perdición. Y creo que esa dureza, como usted mencionaba, o esa frialdad con la que muchas veces hacemos las cosas, delata más bien nuestro propio corazón, tratando muchas personas que hacen esto cuando hay un severo criticismo y todo eso, probablemente incluso estén ocultando algo acerca de sí mismos, y ese es el problema cuando nos toca y Dios nos da la oportunidad de estar sobre un grupo de personas, y entonces nos toca tomar decisiones. El gran problema, hermano Gerson, es que muchas veces tomamos decisiones a nivel personal, Sí. por lo que yo siento, por la manera, por mis emociones, y ese es el problema, y nunca pensando en la gloria de Dios, nunca pensando a veces, o no pensando muchas veces en el pueblo de Dios, en cómo algo puede afectar al pueblo de Dios. Yo creo que ese balance, como lo mencionaba la lección, aunque es difícil de lograr, nosotros tenemos que saber, porque hay muchos que con la excusa de, bueno, si nos equivocamos, equivoquémonos por el lado de la misericordia. El problema es que siempre nos estamos equivocando por ese lado. También. Entonces nos desbalanceamos. Yo creo que tenemos que someter nuestras vidas a Dios, y tenemos que permitir que Él nos guíe, y por eso es que las decisiones deben ser tomadas por un grupo de personas, ¿sabe? Yo creo en eso, porque a veces ahí habrá unas personas que son más rápidos, ¿verdad?, que Sí. por este lado, otros tal vez son más lentos, pero nos unimos todos y oramos, y creo que Dios va a hablar. Yo lo he visto, Dios va a iluminar, y es bueno darse tiempo cuando uno está por... bueno, incluso Dios mismo, imagínense, tomó 10 plagas. Yo lo mencionaba la semana pasada. Algunos creen que esto duró un año.
un año desde que Moisés se presentó por Wow. primera vez al faraón hasta, lo vamos a ver en esta 10ª plaga, que prácticamente la salida de Egipto duró aproximadamente un año. Wow. Entonces creo que eso da tiempo también para pensar en qué decisión vamos a tomar finalmente, pero Dios nos llama para que nosotros hagamos las cosas de la mejor manera. Nosotros hemos vivido, incluso hablando, aunque no nos metemos en política, pero hemos vivido en un país donde nos damos cuenta de los efectos. ¿Qué pasa si nunca se toman acciones ante algo que no está correcto? Entonces, nuevamente, aunque es bien difícil, creo que cuando estamos en una situación específica, si nos consagramos a Dios, creo que Él nos va a determinar qué camino debemos seguir. Amén. Así que bueno, para el tema de hoy hemos abordado varias reflexiones y queremos pedir a nuestro pastor que ore por nosotros para que nos ayude a escuchar la voz de Dios. Eso es lo primero que necesitamos hacer frente a los juicios que vendrán. Tenemos que estar atentos a su llamado y que también nos ayude a practicar el verdadero carácter de Dios en nuestra vida en cuanto a cómo nos relacionamos con los demás. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios amoroso, misericordioso, que nos anuncia aún el final con el propósito de que podamos limpiar nuestro camino. Gracias, Señor, porque tú deseas que te miremos a ti y que sean salvos todos los términos de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.